Vamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la primera edición de DTV. Acá estamos en nuestra semana cortita, pero con mucha información. Hola, compañeros, ¿cómo les va? Hola, Meli, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo Somos bien? un montón. David, ¿Qué tal? ¿estás con miedo de mi ruleta de preguntas? No. Porque siempre le mando No, una pero porque siempre... poco amigable, pero No, deberías no es estar poco acostumbrado. amigable, es inesperada. ¿Lográs Por que ejemplo, David tenga miedo? no es que es Está inesperada. mal definido el miedo por ahí. Es inesperada, porque esto viene a cuenta de que vos tenías todo el presupuesto para preguntarme lo que se te ocurra y me preguntó por una partida El artículo sí, tal, el que inciso nadie tal. quería, nadie nunca había ¿Vos no mirado. la sabías? No tenía ni idea. Bueno, pero está bien saber decir, no tengo ni idea. No tenía ni idea. Era Tengo una ni partida idea. del presupuesto de cultura, no sé. Andás Lo a voy a ver buscar, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Andás a ver por ¿Qué te dónde fue interesaba, no? mi curiosidad. Bueno, ¿qué tal, Maurito? ¿Bien? Bien, bien. Te extrañamos. Así ¿En que serio? estamos contentos Ay, de tu yo retorno. también, no saben cuánto. Sí, imagínate. Llamabas a cada rato. No, sí. sí, todo el tiempo ahí como muy conectada. Me Hagan- imagino chat. estuviste siguiendo el tema extraordinarios, a ver si había Juicio sesión, no había político. sesión. Sí, sí, claro, sí, juicio sí, político. ¿no? Y aparte, siempre que enganchaba señal, me ponía ahí para ver Diputados Televisión, Claro. por supuesto. Sí, sí, sí. Recibí la revista El Parlamentario, eso sí, por supuesto, estuve leyendo. Señor Di Mauro, leíste todo. Porque estoy incluida en el En el newsletter. Bueno, Sí, que sí. bueno, te vamos a preguntar Bueno, nosotros me a van vos. ¿eh? Así que te vamos a preguntar nosotros a vos. Claro, ya que claro. estuviste tan Invertimos informada. roles. Está bien, sí, sí, Vamos a sí. preguntar. Lo que quieras. David, ¿qué querés saber en esta semana tan interesante, tan movida? Se viene una próxima sesión, ¿no? ¿Cómo? Se viene una próxima sesión la semana que viene. Se viene una próxima sesión, hay comisión mañana, mañana tenemos comisión de juicio político. Me parece que es lo que está obviamente aglutinando toda la agenda en la Cámara de Diputados. Hay sesión la semana que viene y hay sesión esta semana en el Senado también. Y todos, Estamos con Tuti. Todos mirando a la comisión de juicio político de mañana, que aparecen los primeros testigos. ¿Testigos o testigos? ¿No? O sea, sí o sí. Son testigos. Los Sí. únicos Tienen que acusados ir son los sí o jueces de sí. la Corte. O sea, Sí. no pueden hacérselo Si sota, no mandar vienen, se les puede pedir a un juez que por la fuerza pública los vaya a buscar y Sí. los traiga por la Sí. fuerza pública. Hay Y quienes en el- dicen que no hace falta un juez. De hecho, hay antecedentes Sí. de que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han pedido arrestos sin que intervenga un juez. Ahora, si yo soy testigo, si me llaman como testigo y no vengo, bueno, dejaría un antecedente peligroso, ¿no? Sí, en el caso de los jueces, porque hay 2 jueces federales que están citados para el día de mañana. como testigos, no como acusados. Exacto, como testigos, que son Ramos y Ramos Padilla, que yo ya aclaré que no tengo nada que ver con ninguno de los dos. Buena aclaración. Por las está dudas, bien. si no llegan a concurrir los jueces, porque Ramos Padilla entiendo que ha confirmado, pero no así Ramos, podría llegar a cursarse una notificación al Consejo de la Magistratura para que curse sanciones para esos jueces. Veremos qué sucede, ¿no? Y estos dos citados, Ramos y Ramos Padilla, es fácil para Claro. acordarnos, Muy complejo el nos la hacen título. bastante fácil. ¿Están por todos los expedientes? ¿Están por algunos? ¿Están No, citados para qué situaciones? concretamente están porque... Arranqué con las preguntas, Arrancaste con las ponete ahí preguntas, al sí. día. Sí. Concretamente ellos tienen que explicar Sí. cuando tuvieron que actuar en realidad y por qué es una prueba de escuchas que fue obtenida quizá en forma ilegal, si es válida o no para un proceso de juicio político. Esto es,
las conversaciones que hubo entre el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y Con licencia todavía. y la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati, estamos hablando de Silvio Robles, esas conversaciones infieren la posibilidad de que la Corte haya actuado, en el caso con participación, influidos por una de las partes, que es el gobierno de la ciudad. Ahora, la prueba que se obtuvo, no se sabe cómo se obtuvo, simplemente apareció. Y ahí es donde el juez Sebastián Ramos consideró que esa prueba es ilegítima, que esas conversaciones que se filtraron no pueden ser consideradas cuando se tiene un expediente abierto, y el juez Ramos Padilla no opinó así y mandó el expediente de La Plata a Comodoro Pi. Por lo tanto, los dos van a tener una opinión distinta sobre el mismo tema. Va a ser una especie de careo entre los dos, ¿no? Uno opinó una cosa, otro opinó otra. Bueno, ¿qué pasa con esas conversaciones que dan fundamento un poco al juicio político, Sí, ¿no? con Claro. la particularidad de que los jueces opinaron sobre la validez o no de las escuchas desde el punto de vista de la legalidad para llevarlo en un trámite judicial. El juicio político no establece la legalidad o no, sino que establece el comportamiento de los, en este caso, los jueces de la Corte. Pero ese comportamiento, digamos, vos opinás sobre ese comportamiento también en función de pruebas que tenés que presentar, porque Claramente, vos no podés... pero lo que digo es que las pruebas que hacen falta presentar para el juicio político no tienen que cumplir los mismos requisitos que las pruebas que se presentan en una sede judicial. Eso es lo que sostiene el oficialismo. Claro. Entiendo que la oposición no considera lo mismo, ¿no? La oposición no considera lo mismo, Claro. pero lo que pasa es que en lo que tiene que ver con el reglamento del juicio político queda bastante establecido que no es un juicio penal, entonces las pruebas no son las mismas que, o no tienen que cumplir los mismos requisitos. Para un juicio penal. Ahora, si se trató, digamos, simplemente, y lo pongo entre comillas, poniéndome o tratando de ponerme, de representar lo que yo creo que va a pasar un poco mañana. Si se trató de una filtración y nadie Sí. puede decir dónde estuvo esa filtración, si fue alguien que participó de esas reuniones y difundió esos chats, porque recordemos que entre paréntesis o entre, no sé, el signo de puntuación que debe ser, en su momento, digamos, lo que se cuestionó es que Tailade había dicho que en una semana, respecto de lo que se sabía en determinado momento, la opinión pública y los periodistas sabían en determinado momento sobre esas escuchas o esos chats o esos encuentros que había habido, dijo que iba a haber más, como que él de manera anticipatoria tuvo acceso a conversaciones privadas entre jueces y otros sectores influyentes, incluso de algunos miembros de los medios de comunicación y demás, como él sabía que iba a haber más de esas escuchas. El propio diputado aclaró en las redes que él tenía acceso a las escuchas a través de páginas web en las que eran publicadas, lo cual no es más que una filtración, como puede ser una filtración periodística. Sí. Claro. El punto acá es si esa filtración periodística es válida en algunos casos o no. Por eso, pero una ejemplo, filtración es distinto, si querés, para presentar como prueba, que un ejercicio ilegal de espionaje. Bueno, es que la filtración surge a partir de un espionaje que no está comprobado si es legal o no. Claro. En todos El los casos. espionaje es claro. ilegal. No, el espionaje puede ser legal en caso de que Bueno. se haya hecho bajo los marcos de la ley de inteligencia. Acá no lo tenés comprobado, entonces por lo tanto uno infiere una ilegalidad. No, salvo que yo haya formado parte de esos chats y yo se los filtro a un periodista y eso Claro, no tiene nada de El tema es ilegal. que el ejercicio del periodismo no devela las fuentes. No. Por supuesto. Por lo tanto, en ese caso, entras en ese juego y lo que el juez Sebastián Ramos de la Ciudad de Buenos Aires consideró es que esa prueba no podía ser considerada y el juez Ramos Padilla de La Plata dijo que sí. Lo que pasa es que envió la causa a la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el juez Ramos era subrogante de la jueza Capuchetti, Sí. que es la que hoy sigue con muchas de las causas, no esta porque fue archivada. Que es la que después siguió también la investigación por el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Y aparte Exacto. hay otros casos donde escuchas que fueron, que aparecieron, que vieron la luz de manera ilegal, después terminaron siendo utilizadas por la justicia en sí mismos por el peso que tenían en la discusión. Digo, cuál relevantes eran en la discusión desde el punto de vista social o no. Digo, acá el punto es que me parece, de vuelta, sin cuestionar la legalidad o no, es cuán relevante termina siendo para Lo que demostrar se el obtiene. comportamiento. Claro. No, si es un delito o no es un delito. Porque de la comisión puede surgir una causa penal. Digo, no Sí. es que... ahora, la comisión no hace una causa penal. No. Entonces, lo que van a buscar, lo que van a intentar demostrar, por lo menos del oficialismo, y se van a amparar en esto, es, acá no hay un juicio desde el punto de vista de la legalidad y desde el hecho penal de lo que son las escuchas. Sí. Lo que se está haciendo es un juicio sobre la valoración de lo que hablan estas personas. Si tienen alguna injerencia, si no tienen alguna injerencia,
Digo, si incumplen con su rol de funcionario público o no. Sí, claro, lo que sí. dice, por ejemplo, Tailade, lo que dijo la semana pasada, cuando le tocó hablar en la Comisión de Juicio Político, es, bueno, si no vamos a tomar las filtraciones que surjan como prueba para evaluar la conducta de los jueces, ¿qué pasa si mañana aparece una filtración de un narcotraficante hablando con un juez federal? En el Consejo de la Magistratura no lo vamos a considerar. Y sí lo tenemos que considerar. Es atendible, sí. Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar primero quiénes están citados mañana, que no tienen la opción de no venir porque son todos testigos citados para lo que explicaba recién David, es determinar eventualmente si, gracias a esos aportes, hubo o no hubo mal desempeño de las funciones en distintos casos de distintos integrantes de la Corte Suprema. En algunos casos, de todos. A ver, tenemos ahí el listado de las personas que están citadas mañana en la comisión que se reúne a las... ayúdenme, a las 11 horas. Ahí está. Son Bueno, en total 10 citados, Meli, incluyendo a los 2 jueces federales que hablábamos, Ramos y Ramos Padilla. La mayoría, o entiendo casi todos, son funcionarios o empleados de la Corte Suprema, ¿no? Sí, son Básicamente. funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. a ver, vamos en orden con las placas. La ponemos. Cristian Abrita, ex titular de la Secretaría Judicial número 5, que ya no existe en el organigrama de la Corte. ¿Saben algo más sobre Abrita? Lo que pasa es que son funcionarios bajo perfil, Claro. digamos. Son tecnócratas de la Claro, Corte, básicamente. exactamente. Lo que se aprobó concretamente, a partir de un pedido de Tailade, es que concurran los funcionarios de la Corte que actuaron en las causas por las Claro. cuales están acusados los jueces de la Corte de mal desempeño. Entonces tienen que explicar, por ejemplo, cómo se llegó al fallo por la coparticipación, cómo se llegó al fallo por el Consejo de la Magistratura y cómo se llegó al fallo para que el represor Luis Muña tenga una salida anticipada. Ok, a ver el segundo de los citados. Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte. Los cargos que tienen son eternos. Bueno, anda a saber exactamente a qué se dedica el señor, pero bueno, está citado. Administración significa algo, manejo de recursos. sí. Ahí vamos a otro tema Sí. que es cómo se ha administrado el dinero de la Corte de la Justicia, que es un caso que está investigado ya sea por el pedido de la coalición cívica a Ricardo Lorenzetti cuando fue presidente de la Corte, como con el pedido del oficialismo al resto de los jueces Hay que dos presidieron la Corte. testigos. Hay 2 testigos también para mañana que son a pedido de la coalición cívica. Ahora los vamos a A ver. ver, dale. Y en total, refresquenme la memoria, ¿eran 14 los expedientes? 10. No, los Los expedientes sí. eran 14, Sí. sí. 14 expedientes. Todavía me funciona. 60, Bien. 14 expedientes, 60 denuncias. Sí. Silenio Rómulo Cárdenas. Bueno, para. Ponce Tiene Ruiz. 3.000 para ver Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz. Ahí está, gracias. Es de ¿Quién la está? Secretaría Judicial número 2. El 6 de la Selección de México. o sea. Sí, ¿Qué que la- es provisional, sí, actúa Sí. en la de Luis Miguel. Está bien, que actúa en la serie Luis Miguel. Está bien. Bueno, tiene 3 apellidos, toma mate. Sí, 3 sí. expedientes que trata de, digamos, analizar si hubo, no sé si es malversación de fondos o un... Sí, porque... Acá sí, son sí, sí, secretarías judiciales de la Corte. Hay varias. No, para el tema previsional, porque también se van a evaluar eso, ¿no? Cómo se Sí. cómo se usaron los fondos De la obra social. la La obra obra social. social, Sí. la obra social de la justicia. Pero eso sería fue eso administrada- constituiría un presunto malversación de fondos. Claro, exactamente. Sí. Eso Sí. está investigado tanto por el pedido de Carrió en la época que la obra social era administrada por Lorenzetti, como en el pedido del oficialismo cuando fue administrada por Juan Carlos Maqueda. Ahí está. A ver, el otro, el que le sigue. Anterior, nos faltó. Nos faltó uno, de la placa anterior. Ahí está. Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios. ¿Qué son? ¿Ustedes saben lo que son los juicios originarios? Los juicios originarios... Son los de los estados, básicamente. Claro. Los juicios originarios son los que va derecho a la Corte porque es una provincia contra el Estado Nacional. No podés ir a primera instancia. Tenés Ok. que ir directamente, si vos sos un gobernador que querés denunciar un hecho ante la nación, va directo a la Corte. O sea, vos ahí lo que tenés es el juicio de la coparticipación Claro. de la Ciudad de Buenos Aires con... O sea, contra testigo en ese expediente. contra el Estado Nacional. O sea, van a un poco como, no van a ir, digamos, no es que van a ir por orden respecto del expediente, ¿o sí? No, cada testigo, eso lo aclaró la presidenta de la comisión, Carolina Gailar, cada testigo va a ser consultado por todo lo que sea atinente a lo Claro. que se está investigando. O sea, los 60 hechos que investiga el oficialismo, y creo que son 29 de la coalición cívica contra Lorenzetti. Cada testigo va a responder de todo. Ok. Y se va a armar un legajo creo que por cada juez o por cada hecho.
Pero algunos ocurrieron mucho tiempo atrás. De hecho, ahí había una persona que respondía una dependencia que hoy ya no existe. También es como medio complicado ir tan atrás en el tiempo. En una de las causas que está estudiada, puede hablar. Sí, poder hablar, obvio, pero digo, también como testigo puedes decir, no recuerdo, no sé. Eso se aclaró también. Pueden decir, no sé, no recuerdo, irse y no pueden ser acusados de nada. Porque también cuando vos iniciás juicio político, vos podés tomar hechos cualesquiera en el tiempo. No es que tenés un lapso para decir, bueno, yo voy a juzgar o a analizar, porque recordemos que acá la Cámara de Diputados es una Cámara acusadora. Exacto. Claro. En este momento estamos en un proceso para ver si se acusan a los jueces. Es como la etapa de instrucción de un juicio ordinario. Sí, exacto. Instrucción inicial, porque recién se define si se acusa en el recinto. Claro. Bueno, por eso, muchos de estos testigos, yo me imagino, pueden decir, y también es creíble, no sé, qué sé yo, esto pasó hace 15 años, 20 años. Sí, y en paralelo a la ronda de testigos, después lo vamos a explicar, hay todo un pedido de pruebas por parte de la comisión, es decir, el jueves pasado ya se libraron los primeros oficios a las distintas dependencias para empezar a reunir documentación en contra de los jueces. Lo principal que hay que decir en ese sentido es que en relación a Robles y a D'Alessandro se pidió un listado de los llamados entrantes y salientes de ambos para verificar qué contactos hubo entre ellos y con otras personas, ¿no? Para a partir de ahí determinar si existió efectivamente un vínculo entre ambos y que derivara en los fallos de la Corte. Eso, ¿no? y que derivara en presuntas presiones que podría haber, o sea, esto que se sospecha que hubo, que es como un poder se inmiscuyó en el otro y ejerciendo presión política para que se resolviera de una manera u otra sobre algunas cuestiones. Claro, en ese caso se pidió por notificación a lo que conocemos como la DAJUDECO, que es la Oficina de Escuchas, que está bajo la órbita de la Corte. Ahí hubo un debate, Meli, el jueves pasado respecto de si había que pedir autorización de un juez para acceder a esas comunicaciones. No son escuchas, en realidad es un registro, un listado de llamados, nada más. No es el contenido de los llamados, sino la interacción de las comunicaciones. Exactamente. Quedó viejo el reglamento, esa es la verdad. Por eso el oficialismo se hizo cuando no había tecnología. Por eso el oficialismo consideró que no era necesario consultar a un juez para... Y a su vez hay un convenio entre la DAJUDECO y la Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia que preside Leopoldo Moró, y en base a ese convenio, que es previo, creo que tiene de la época que estaba Emilio Monzó, se basan en pedirle a la DAJUDECO, bueno, en base a este convenio, en base a lo que pide esta comisión de juicio político, pasarme la información de la interacción de las llamadas de Robles y de Alessandro. Ahora, en un juicio de la justicia ordinaria, ¿no? De la justicia, digamos, que analiza hechos políticos, vos le pedís a una compañía de teléfono que te libere, digamos, bajo la orden de un juez que te libere la cantidad de llamadas entrantes o salientes o la geolocalización de ese teléfono y esperás sentado, Según quien seas. Según quien seas. En general, te puedo contar estás buscando, todavía estamos buscando a Sofía Herrera, que desapareció hace 16 años. Andás a ver dónde se activó el celular de la madre, por ejemplo. Andás a esperar sentado. Particulares sí. Pero recordemos que tiene la CIDE históricamente la posibilidad de intervenir llamados en algunas causas judiciales. Sí. Y hay algunas causas de renombre donde se han intervenido y se han conocido. Sí, pero si vos necesitas rápido para la aparición de una persona, por ejemplo, saber dónde estaba activo los celulares de la familia de Guadalupe Lucero que desapareció en San Luis, que se la tragó la tierra, no se mueve tan rápido la cosa. Ahí es interesante lo que planteás para ver cómo funciona la justicia, si hay justicia para todos o no. Porque vos tirás casos donde no funcione, yo recuerdo mucho que funciona, pero seguramente lo que cambia es la persona. ¿Quiénes son los implicados? ¿No? ¿Quiénes son los implicados? ¿Cuál es el poder económico? ¿Cuál es el poder político que está implicado en esto? Digo, acá no hay que olvidarse de que esto es cierto lo que vos decís, que un individuo X, una persona de a pie puede estar muchísimo tiempo esperando que una compañía telefónica le responda ese listado, pero acá estamos hablando de los celulares de los jueces de la Corte. Puede ser que como son los celulares de los jueces de la Corte o de sus personas más cercanas, también haya que esperar mucho tiempo sentado. Digo, pero ahí es otra la discusión, se está discutiendo el poder, no la escasez de poder. Digo, se está discutiendo quién de todos tiene más poder para poder avanzar o no en ese documento. Me da interesante, yo me voy a acordar por lo menos los casos estos que dice Meli, porque es cierto, en algunos casos las escuchas nunca aparecen y en otros aparecen, salen publicadas, las vemos, nos reímos, todo, ¿no? Claro. Bueno, a ver, seguimos viendo los convocados para mañana. Ahora ya estamos en Silenio... No, ya lo leímos. Sí, ahora la que sigue. Sí, ya lo leímos. Tenemos que ir a la que viene. Bueno,
ahora vamos a seguir repasando cuáles son los citados para la Se me hace que comisión va de a ser juicio. largo mañana, ¿no? Va a Yo ser creo, largo, sí. sí. Sí, porque si van a tener... Ahí está. Roberto Miguel Ángel Sajese de la vocalía de Rosati ya, y Adriana Norma Balinotti. O sea, estas personas trabajan para Para Rosati. Rosario. Sí. Es interesante porque se llamaron a esos vocales y no se llamó a Robles, que está en la lista original de testigos pedido por el Frente de Todos junto a Alessandro, y claramente se van a acumular mucha información antes de llamarlo, ¿no? Claro, exactamente. Y es importante y también es inteligente que sean citados otros antes que él. Claro, y Junto por el Cambio avisó que no tendrían que venir, Ujú. porque para ellos, como hubo una causa instruida, que es esta causa que instruyó el juez, en realidad que ya falló y archivó el juez Sebastián Ramos, pero como fue apelada, no está cerrada y aún no fueron sobreseídos, como esa causa en realidad está abierta, no está del todo archivada, no tendrían que venir. Y Porque el podría oficialismo terminar declarando en en su su propia contra. contra. Claro, exactamente. Y el oficialismo Sí, una dijo, cosa. bueno, que vengan y digan que no pueden hablar. Ah, pueden hacer eso también. Claro, nosotros lo vamos a citar igual, Claro. pero no se sabe cuándo. Pero ¿cómo van a esgrimir que no pueden hablar? Están obligados a decir la verdad. Bueno, si es como dice Junto por el Cambio, dijo el oficialismo, que vengan y lo expliquen ellos. Claro. ¿O no? Claro. ¿Cómo es la obligación? ¿Ellos tienen obligación a decir la verdad? Ellos tienen la opción de decir Sí. la verdad, Pero pero si pueden la verdad decir, es esa, quizás, bueno, se está investigando en la justicia, Si lo le que hacen tenga una- que decir lo diré en la justicia. Si le ¿no? hacen una pregunta que compromete su declaración, Claro. lo que tiene que hacer en la Puede justicia, obstruir una investigación. puede decir, no puedo responder a esto, se está investigando en la justicia y entonces no puede Claro. hacer nada. Digo, tiene la obligación de decir la verdad y si le pregunta y no puede responder, está diciendo la verdad. Si no puede responder. Claro, además son hombres de derecho, en general, más allá de que hay administrativos, entendemos que son personas que no desconocen cómo funciona una investigación. es muy común, Meli, que cuando se hace la reunión de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencias, vengan espías Sí. y digan, no puedo hablar porque hay una causa judicial. Ahora vienen acá, dan la cara y lo explican. Está. No es que no vienen. El tema es que como no se filman, en Claro. esos casos no quieren dejar el dato que no vienen. Ahora, como se filma esta comisión, me parece que no quieren dar la cara, ¿no? Eso también iba a decir, o sea, también estamos en una situación, o sea, siempre es así, pero es interesante porque por ahí antes no existía DTV tal como lo conocemos ahora, que transmite en tiempo real lo que sucede en esa comisión. Entonces, también tiene otro impacto y otra fuerza lo que cada una de esas personas declaren. Un impacto obvio y concreto que es en la opinión pública, si querés, para aquellos que estén siguiendo o no este tema, pero, digamos, tiene un impacto desde el punto de vista profesional y personal para aquellos que están sentados ahí, Sí, sabiendo claro. que todo lo que están diciendo está televisado en tiempo real. El registro hoy, Y eso- al ser audiovisual, eso te cambió atraviesa. un montón y Exacto. quienes repasan las versiones taquigráficas del último juicio político de la Corte, que fue hace 20 años, no pueden creer de la manera, con cierta informalidad que se resolvían algunas cuestiones, cómo Claro. hablaban los testigos, lo poco que se cuidaban en algunas declaraciones. Hoy no se puede. Claro. ¿no? Claro, Por eso porque una cosa cambió es ir a todo. revisar papeles, con todo respeto, lo digo, hay gente que lo hace y con mucha profundidad y con mucho profesionalismo, y otra cosa es ir, sentarte realmente así del otro lado a ver qué está declarando esa Y persona. aparte en esa época, Mary, ni siquiera las versiones taquigráficas se publicaban en la web. No, no. O sea que Hay que, una hay que opacidad. pensarlo de esta manera. total. A ver. Hace 20 años atrás venía un testigo, declaraba frente a los legisladores. Hoy, quien venga mañana a declarar, va a declarar frente a los legisladores y los cuatro miembros de la Corte Suprema, cada uno en su despacho, lo va a estar mirando por la tele, Sí. en vivo. Y Entre vas a otros. ver, Entre otros, claro, sí. pero digo, vas a ver al momento qué es lo que está diciendo. Exacto. Y frente a eso van a tener las reacciones que tengan que tener, pero digo, lo mismo que los diputados que no estén en la comisión. Pero digo, los cuatro implicados van a saber en ese instante qué es lo que están diciendo las otras Y un personas. poco también ese es el objetivo del Frente de Todos, porque uno pregunta, la pregunta que nos hacíamos, Meli, en el verano, ¿por qué avanzan si no tienen los 2/3 en el recinto? Bueno, justamente lo que busca el oficialismo es exponer el comportamiento de estas personas frente a la sociedad. Sí. Ese es el objetivo y a través de la publicidad de las comisiones lo logran, ¿no? Sí, algo que también debatimos mucho con Mauri en su momento, que cuando venían aquí diputados, antes de que empezase la actividad de juicio político de la comisión, le preguntábamos eso concretamente y para los que estaban en contra les parecía que era una especie de montaje, de show off, que no iba a tener un efecto real. Mauricio decía, bueno, pero también es un recurso que está al alcance y ¿por qué no hay que, por qué no hay que echar mano a ese recurso si es el medio para, por lo menos, decir políticamente que un sector cree que la justicia
actúa de manera indebida o de manera... Esto que decías vos recién, ¿por qué unas se escucha sí y otras no? ¿No? Y en el caso que la Corte haya intervenido en una causa, lo tiene que explicar. Habitualmente los jueces deberían explicarlo ante el Consejo de la Magistratura si se inicia algún sumario. Los jueces de la Corte solo lo pueden explicar acá. Recién estábamos viendo... Está bien esa aclaración que haces. Los jueces de la Corte solo lo pueden explicar explican acá. Los funcionarios de la Corte que recién mencionábamos, la mayoría no sabíamos que existían. No. Salvo alguien que cubra Corte. Sí. Bueno, creo que es la primera vez en la vida que un funcionario de la Corte tiene que dar la cara. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden contar lo que hacen? ¿Por qué no pueden contar cómo se instruye una causa? Digamos que es un poder que no brinda aquí informes de gestión. Esta comisión es la única que se le puede pedir. Está bien, pero también está bien, una cosa es que lo hagas en el contexto de un juicio político y otra cosa es que lo hagas como viene un ministro cualquiera a brindar su informe de gestión, que dicho sea de paso no lo hacen con mucha frecuencia tampoco, pero digamos, no es común que venga un ministro de la Corte, y se siente y diga, bueno, este año actuamos de tal y tal manera. No hay control sobre la Corte, básicamente, que no sea el que ejerce esta comisión. Y respecto a lo que decía Caro, esto de, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? Si total van a perder, bueno... Si ese fuera el argumento, la mitad del Congreso no presentaría proyectos de leyes porque no pasarían. Digo, imagínense los bloques más chicos, no presentarían nunca un proyecto de ley frente a la imposibilidad de los bloques más grandes de bloqueárselo. Hay una realidad que es muy difícil, obviamente, es un poder frente a otro poder, digo, y son los representantes de esos poderes quienes están discutiendo. Pero, como decían los chicos, digo, no hay forma de controlar el accionar de la Corte Suprema de Justicia que no sea de esta manera, y es la única forma legal que existe. Digo, porque me parece que ese es el detalle. Por más que parezca un show, por más que no llegue a ningún otro lado que no sea las comisiones, por más que sea todo eso, es la única herramienta legal que existe en la Constitución argentina para poder controlar a la Corte Suprema. Sí. Bueno, Mabel, que es nuestra productora, nos está apurando porque dice que ya se está conectando nuestro primer invitado, así que repasemos hasta el final los invitados. No son ningunos invitados, están obligados, claro, son testigos que están obligados a comparecer ante la comisión. Mario Cimadevilla, va a estar bueno. Esto va a ser un lío. Del Consejo de la Magistratura y el senador con el mandato cumplido. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cimadevilla? Cimadevilla, sí. Claro, que estuvo enemistado con Carrió. ¿Está enemistado? No. Claro. Carrió justamente es casi su padrino político. Ah, claro. Está enemistado con Germán Garabano, el ministro de con Garabano, exactamente. De Mauricio Macri, a partir de lo que fue un caso que él investigaba, él estaba en la unidad AMIA. Pero bueno, lo invitan porque fue senador y porque integró el Consejo de la Magistratura y va a contar cosas del Consejo de la Magistratura. Bien, y a ver, pongamos Héctor Marchi, Secretaría General de la Administración de la Corte, y pongamos la placa que sigue. Que va a hablar sobre el presupuesto de la Corte. Sí, testigos ofrecidos por el diputado Tailade. Ramos Padilla, el juez federal, y el otro Ramos, que no es el papá de Caro ni el tío, que es el juez federal Sebastián Ramos. Bueno, vamos a saludar ya a nuestro próximo invitado que está en la provincia de Salta. Saludamos al diputado Zapata. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. ¿Cómo le van a ustedes? Bien, todo bien, por suerte. Gracias. Hoy, ¿qué paisaje es el que nos ofrece? Le estoy presentando en este momento y a precio es en la iglesia catedral de Cafayate. Ah, qué linda. Muy lindo. Buenos vinos hay ahí. Buenos vinos, se viene la serenata, así que, digamos, puede ser una culminación de la temporada turística de Salta. Ah, qué vinos lindo. Blancos y rosados, muy buenos. Sí, y por qué no decir tinto. Bueno, es la especialidad, me parece, es el vino blanco ahí, ¿no? Vino torrontés. El torrontés sí es de la zona, pero hay muy buenos tintos. Hay Malbec, Cabernet Sauvignon. Muy buenos vinos. Yo no consumo, pero sé de su bondad. Y cantando no diferencia, así que da lo mismo. ¿Cómo no consumo? Ya nos explicó Zapata, pero voy a hablar por usted. Ojo que él es vasco, le pone jugo arriba. Ya nos explicó el diputado Zapata que mientras la salud le dio con gusto piacere. Pero después llegó un momento... Le dimos a la salud. Hicimos exageró, salud mientras la salud...
Y después ya dijo, bueno, ya es hora de hacerlo con un poco más de control, que no es el que tiene usted cantando, claramente. Pero bueno, no importa. Yo soy delicado. Torontés, rosado. Está bien, ahí. está bien. Bueno, Bien, diputados, estábamos repasando lo que va a pasar un poco redundante mañana en la Comisión de Juicio Político con la citación de varios testigos que va a ser sumamente interesante de escuchar porque van a tener que explicar distintas cuestiones y puntos de vista. Concretamente, recién decíamos, una de las discusiones que se van a dar es qué validez tienen estas escuchas que aparecieron, vamos a llamarlo así, no sabemos si porque porque hubo espionaje ilegal o porque hubo filtración o porque alguien donó esas escuchas para interpretar que pudo haber habido presunto mal desempeño de las funciones. Quiero saber qué piensa sobre cómo se viene realizando el trabajo en esta comisión. Bien, el tema de la validez de la escucha obtenidos por medios no autorizados ni habilitados por la justicia, se trata de una violación de la intimidad, constituye un delito y evidentemente yo no soy abogado, apenas soy contador, pero esto es lo que creo que llaman el fruto del árbol prohibido, invalida todas las actuaciones, por lo menos en el estrado judiciales, todas las actuaciones derivadas y que fueron objeto de construcción a partir de esto. En el ámbito legislativo no es un procedimiento judicial, pero sí tenemos que atenernos a normas que en materia probatoria hagan a la verosimilitud y a la legalidad de la prueba. No podemos pasar a considerar que para destituir un miembro de la Corte o también un presidente o vicepresidente de la Nación sea lícito apelar al espionaje, a transformar a esta sociedad como si fuese un gran hermano donde cada funcionario, cada adversario del poder sea vigilado hasta en los últimos detalles de su vida privada, violando aquello que la Constitución dice, las acciones privadas del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. La prueba habilitada en su colección por la justicia es, por supuesto, irrebatible, no es objeto de ningún cuestionamiento. Yo entiendo de que la promoción del juicio político por ahí excede lo que yo considero razonable. Por una mayoría muy ajustada, por un voto, la comisión decidió declarar admisibles las denuncias y ahora van a buscar colectar las pruebas. No creo que el procedimiento en sí sea muy... no esté muy acorde con lo que yo considero la República y la división de poderes, porque el poder juzgador debe ser, decimos, imparcial e independiente, pero si admitimos que políticamente, desde el poder político, se pueda remover un juez por el sentido de su sentencia, ya sea porque el acusador considera que la interpretación que se hizo del derecho se aparta de lo racional o viola una jurisprudencia de la Corte, estaríamos transitando por una zona sumamente peligrosa donde toda la República, las instituciones de la República pasan a depender del poder político, del poder instalado, el poder ejecutivo y también del poder legislativo. La justicia existe como contrapoder. ¿Para qué? Para defendernos a nosotros los ciudadanos de cualquier abuso o exceso en el ejercicio de sus facultades por los otros poderes. Yo creo que a pretender decir que un juez, por su pronunciamiante, cuando está dentro de lo admisible en el derecho, por una interpretación del texto de la ley, ya sea por el derecho comparado, antecedentes jurisprudenciales o particularidades de los hechos analizados, pasa a ser objeto de la revisión política, estamos transitando un camino muy peligroso en la subsistencia del sistema democrático y republicano. Veremos qué es lo que se aporta a las pruebas, pero hasta el momento no tengo ningún convencimiento que me lleve a pensar de que esto puede ser así. Hay antecedentes, por supuesto, y algunos promovidos de los que hoy somos oposición. Yo no fui, por supuesto, antes diputado de la Nación, pero ustedes recordarán los juicios a la Corte de mayoría automática. Uno de los temas por los cuales lo acusaba era por el contenido del famoso caso Smith, fallo Smith, que era un fallo de la Corte que reconocía a un ahorrista en dólares, cobrar en dólares. En aquel momento se los acusó porque un poco que desestabilizaba, pero visto a la distancia, reconocer que
el cumplimiento de un contrato, la inviolabilidad del patrimonio y tampoco el atropello al derecho de propiedad que sufrió aquella persona que depositó dólares, tenían que ser tuteladas por el máximo tribunal. Bajo el concepto de la emergencia, nosotros no nos podemos llevar los principios generales del derecho y la base de funcionamiento de la República. Y desde la hoy oposición se apoyaron esos juicios políticos, ¿no? Diputado, Mauricio Cantando lo saluda. Lo llevo un caso práctico que dijeron algunos diputados de Frente de Todos. Mauricio. ¿Cómo anda? Algunos diputados de Frente de Todos hablaron de un caso práctico respecto a lo que puede llegar a ser, porque vio que los reglamentos, el reglamento de esta comisión están un poco adaptados a una época pretecnológica, ¿no? Hoy las filtraciones son un poco más frecuentes, no sabemos bien de dónde surgen, pero tenemos sitios de internet con un montón de conversaciones, se escuchan, pasan todos los rubros. Decía un diputado de Frente de Todos, ¿qué va a pasar si mañana vemos un juez hablando con un narcotraficante, pasándose los paquetes de droga y no sabemos de dónde surgió el video? ¿No lo juzgamos? Mire, si hay algo que fortalece el Estado de Derecho y la República, es atenerse a la legislación vigente. Si usted considera, y yo también comparto con usted, deberíamos modificar la legislación positiva, porque en materia penal nadie puede ser condenado sino en virtud de un juicio previo fundado en ley anterior al hecho. No, pero lo que estaba preguntando Mauricio tiene que ver sobre, digamos, una era en donde obviamente la tecnología ha avanzado, por ahí sin que todavía las instituciones den respuesta al impacto que tiene o cómo se puede determinar algunas cosas. Por ejemplo, dice una prueba en imágenes, ¿no? Que puede aparecer un video, o sea, que es sustancial, que está mostrando un hecho. Mañana se va a debatir, diputado, mañana se va a debatir sobre la viabilidad o no de la filtración de chat como prueba para un juicio político. Hay un debate, hay un juez que dice que sí, un juez que dice que no. Bueno, la prueba ilegalmente colectada, fruto del espionaje ilegal, ¿no es cierto?, para mí carece total de validez, sino que demuestra una deformación de la República y un abuso por parte de un Estado que no tiene en cuenta la estabilidad y los derechos de los ciudadanos. Un Estado que considera que todo vale. Lo que debe valer en una república es la vigencia de la ley. Usted puede tener ese video y lo puede llegar a confirmar por hechos que pueden ser concordantes o complementarios. Usted puede llegar razonablemente a establecer la verosimilitud de eso, pero solo el video ilegalmente colectado sin orden del juez, ¿ya? Puede ser un video, por ejemplo, de las cámaras que están en las calles de la policía, que entiendo que esos sí son válidos. Un video hecho por un particular, yo creo que no, porque para meterse y colectar esa prueba debería tener una orden judicial o estar con un escribano para que asegure la integridad de eso, que no tenga alteraciones. Pero normalmente cuando existen este tipo de hechos, existen una serie de hechos que rodean las circunstancias que llevan a confirmar que esto sea así, que vayan a ratificar este hecho que está indebidamente probado. Esto me sucedió en mi vida profesional. Yo era gerente financiero en una concesionaria Volkswagen aquí y tenía la sospecha de que un gerente estaba en arreglo con unos revendedores de autos y recurrí en aquel momento a un abogado, que le digo su nombre, era Jesús Oscar Fernández Pelayo, y le dije, mire, no tengo una prueba material concluyente. Y cuando les puse todo, dice, no, acá la concurrencia y la concordancia de los distintos elementos probatorios que usted me trae hacen presumir la existencia de delito, y bueno, fue aceptada mi demanda de que la empresa se presente como denunciante ante estos hechos. Entonces, en este caso, yo traslado por analogía. Pero, ¿qué es lo que pasa si descubrimos de que las conversaciones fueron parcializadas, que fueron perseguidos, que no tenían nada que ver con el hecho? Bueno, este es otro de los debates, porque se conoció también una pericia técnica que se hizo sobre, bueno, lo que se difunde sobre peritos que trabajaron sobre el teléfono de D'Alessandro, el todavía ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que decían que en realidad lo que habían hecho es toda una maniobra para denunciar. Lo voy a explicar en criollo, ¿está bien? Porque aparte estoy echando mano a mi memoria, puede ser un poco lábil después de un par de días de descanso. Es decir, lo que hicieron es una maniobra de una
supuesto, presunta robo del teléfono celular, llamaron a la compañía de teléfono, denunciaron esa línea como perdida, obtuvieron un SIM, con ese SIM pudieron acceder de manera remota a esas conversaciones y así se habría publicado estos chats. Pero también esos chats podrían haber sido editados, que es lo que está diciendo el diputado Zapata. ¿Cómo demostrás? Si vos de manera remota accedes a esos chats, también podés eliminar como parte supuesta integrante de, o sea, si yo tengo chat con vos y a mí me hacen bueno, una forma de demostrar que fueron eliminadas parte de las conversaciones mostrando las conversaciones originales, pero bueno. Pero si te hackean el WhatsApp. Igual hay que, a mí digo, en esto de no utilizar las cosas, hay jurisprudencia que muestra que se utilizaron escuchas ilegales. Reciente. Sí, digo, el memorándum de Irán, la reapertura de la causa del memorándum de Irán se hizo con escuchas ilegales y el argumento desde el punto de vista judicial era que era de interés, que el valor que se iba a juzgar era mucho mayor que el de la intimidad. Entonces, frente a eso... y los cuadernos de Centeno, obviamente. Y los cuadernos de Centeno, pero digo, que el valor a juzgar era mayor que el de la intimidad, entonces frente a eso la sociedad tenía el derecho de saber y se reabría la causa del memorándum. Y en este caso también puede resultar más opinable que en otros. Permítame inyectar un pensamiento. Sí, inserte todo nomás. Puede transformarse relativo en la interpretación y el acomodamiento de los hechos. Por eso yo insisto que la Constitución Nacional, a que se entregan los funcionarios, los altos funcionarios, debiera estar impresa en papel de lija, para que no se la pasen por ahí donde están pensando ustedes, porque realmente la manipulación del precepto constitucional en interés de una conveniencia transitoria y circunstancial de la política nos da muestra de que estamos en una república bananera. Las normas constitucionales son normas pétreas. ¿Por qué existen? Para asegurar a nosotros los ciudadanos de que no nos persigan. Entonces, ¿tiene defectos? Sí, pero es más valioso conservar la intimidad de todos los ciudadanos a crear precedentes que esa intimidad puede ser violada por el poder político. Nosotros estamos inermes ante el poder político si tenemos un poder judicial condicionado en su actuación a la revisión de sus sentencias por el poder político. La República, ante todo, podremos ir ajustando, ayornando al avance de la tecnología, pero yo jamás voy a justificar que se ponga en tela de juicio o se relativice un derecho fundamental como el derecho a la privacidad, la defensa en juicio, el principio de inocencia, porque convenga políticamente en una circunstancia. Eso muestra la baja calidad que tenemos nosotros los argentinos en materia de respeto institucional. Las instituciones se defienden respetando la Constitución, respetando la división de poderes y no acomodando discursos para justificar cualquier cosa. Yo voy a estar atento a la producción de las pruebas, voy a evaluarla al momento de emitir mi voto en el recinto, pero de hecho considero que el bien a proteger es la plena vigencia de la Constitución en defensa del ciudadano y no tratar de justificar o poner piedritas para que se pueda construir un camino para destituir a una corte que ha sido desfavorable en su fallo a determinado interés político. Entonces, para mí, el ciudadano es el objeto de la existencia de la política, de la democracia y de la república. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Lo cambio de tema. ¿Qué tal? Lo cambio de tema porque para el día martes, un día antes de la apertura de sesiones ordinarias, ha sido convocada una sesión especial en el marco de las extraordinarias, donde el tema principal va a ser la moratoria previsional. Quería saber si usted va a aportar al quórum, ya que se está hablando en la previa de si van a alcanzar el número o no, si va a aportar al quórum y si acompaña al proyecto de moratoria. Primero, no voy a aportar al quórum, porque es una decisión en la que yo participé, tomada por el interbloque, que mientras exista estas acciones persiguiendo a la Corte por determinado contenido de su fallo, no íbamos a dar quórum. En segundo lugar, en cuanto al contenido, esto no hace más que ratificar lo precario que somos como país. Acá hay chanta, el que no cumple con la ley resulta premiado. Tanto la moratoria como está planteada en el dictamen del oficialismo, como el proyecto de blanqueo,
que dan beneficio a quienes estuvieron fuera de la ley, demuestran que como república somos bastante bananeros. Desde la oposición se ha emitido un dictamen en minoría que es más ajustado, pero no soluciona ni el del oficialismo ni el de la oposición solucionan el problema. El problema de financiamiento del sistema jubilatorio viene a consecuencia, primero, cada cual ahorraba para sí mismo. Entonces era una especie de autoseguro de vejez y cobraba en función de los aportes que había hecho. Esa es la misma tesis que se sostuvo con la FJP. Se rompió todo eso, el Estado se quedó con los fondos jubilatorios y dijeron, los activos sostienen a los pasivos. ¿Y qué es lo que pasa? De golpe, por una cuestión política o de utilidad electoral, se empezaron a jubilar gente sin aporte. Si usted analiza hoy de la masa de jubilados, me decían los asesores que solo un 20% tiene los aportes completos, el 80% que persigue beneficio no cumplió con la ley. No sé, hay más bananeros somos. Pero para solucionar esto no tenemos que aumentar que la masa de activos. Tiene que haber empleo en blanco, tiene que haber aporte. Entiendo. La legislación que persigue, evita que haya inversiones, que se baje la producción y que no haya empleo en blanco. Estamos directamente en espiral descendente, donde al final va a ser cada uno para su buche, nadie va a querer aportar al sistema. ¿Por qué? Porque el Estado, papá Estado, va a perjudicar al que aportó y va a jubilar al que no aportó. Entiendo el argumento, en la limitación pero... y en el déficit, déjeme terminar. Sí. En la situación de deficitaria, si usted jubila más gente, no hay más recursos contemplados en la ley, entonces ¿quién va a pagar? Los otros jubilados que aportaron. Entonces tremendamente injusto, en este país se castiga al que está dentro de la ley. Existen amigos míos que teniendo esta edad, a los 55 perdieron su trabajo y hasta hoy no pueden conseguir un empleo en relación de dependencia, pero para completar los años podrían haber aportado como autónomos. Entonces, no busquemos justificativos. Yo por supuesto que no voy a dejar con mi voto desamparado a una persona que porque sé grande no tengo un ingreso, pero para eso está la prestación única, universal, perdón, del adulto mayor. Ya está resuelto en parte, pero tenemos que aportar justicia al tema de la distribución y en los ingresos de los jubilados. No, justamente le iba a repreguntar qué hacemos con esas 800.000 personas que, llegaron a la edad pero no han completado los aportes. Primero, no sé si son 800.000, 600.000 o 400.000, no puedo abonar a eso. El costo que tiene para el Estado, el impacto, no calculado por mí, sino por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, ronda medio punto del PBI, que es más o menos el compromiso de disminución del déficit fiscal que se tiene con el FMI. O sea que van a tener que reducir el déficit 2 veces. ¿Y por dónde están reduciendo el déficit fiscal? Por los jubilados. Entonces vamos a quitarle a los que estuvieron dentro de la ley y vamos a beneficiar a los que no estoy, pero los voy a jorobar a todos. Entonces, no se puede tocar un sistema como el sistema jubilatorio, aumentando las pasividades si no tenemos un correlativo incremento de la fuente de financiamiento de las nuevas prestaciones que vamos a instalar. No pueden estar en un pie de igualdad los que pagaron que los que no pagaron, y a los que están en un problema, ¿no es cierto?, por una cuestión de edad, no pueden quedar desamparados. Por eso está la prestación universal del adulto mayor, que es poca. Trabajemos para que eso aumente y tenga fuente de financiamiento genuino. Pero si nosotros seguimos siendo un país en joda, donde el que no se somete a la ley sale beneficiado a todas luces, dígame, de ahora en más, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a querer trabajar en blanco? ¿Quién va a pagar impuesto a las ganancias si usted va a poder blanquear al 2-3% y a usted le cobran el 33%? Hay que dejar de ser un país en joda. Respetemos la ley, nos atengamos. En materia, quiero explayarme en esto, en materia del blanqueo, mire cómo es el armado de todo. Se dice que por un convenio que se firma con los Estados Unidos va a haber información relativa a la renta financiera en ese país. Primero, no sabemos si está firmado con todos los estados, con algunos estados de la Unión o solo con la Oficina de Recaudación de Impuestos. En segundo lugar, si el Estado argentino va a tener información de rentas no declaradas y bienes no declarados, ¿por qué no aplica la ley vigente que es acusarlo de evasión fiscal, meterle 33 de ganancia, meterle bienes personales, cobrar las multas, intereses y quizás someterlo a la ley penal tributaria? Y le vamos a dejar que pague el 10% de lo que pagó el que está en ley. ¿Se da cuenta que somos un país en joda?
Pero eso permitiría, disculpe diputado, eso permitiría una recaudación muy importante en dólares y a su vez aumentaría la base tributaria futura. No es que no pasaría nada. Además, estamos hablando de gente que tiene 300.000 millones de dólares, se calcula fuera 10 bancos centrales y que estaría bueno identificarlas, ¿no? Punto 1. Mire, es lo mismo que decir, saber que una persona violó a un chico y decirle te voy a meter preso a partir de la próxima violación. Si está la prueba de evasión, aplíquese la ley vigente. Ahí no necesita voluntad del evasor. Usted ya tiene el dato fidedigno del fisco extranjero que le dice, está esta renta, corrobora con las declaraciones. Pero ¿será que en todos los casos ¿será que en todo el juicio de ejecución fiscal? ¿Será que, perdón, con el juicio de ejecución fiscal únicamente se puede poner inhabilidad de título y excepción de pago? Pero tiene que pagar. Yo, ojo, en su momento cuando se hablaba de la ley de blanqueo y todas estas cuestiones, me acuerdo haber hablado con Cecilia Moró, antes que fuera la titular de la Cámara de Diputados, pero era como, no sé si no era un poco la voz cantante presidenta de la Comisión de Legislación General. Y yo le preguntaba esto, o sea, actualmente, ¿están los recursos reales para poder detectar, identificar quiénes son los que están evadiendo el dinero? Y decía, bueno, existen, pero siempre existen mejores formas de... Esto es lo que establece no presionar blanqueo, a esos evasores. Este blanqueo de capitales lo que establece es un puente de plata para que aquellas personas que evadieron o que están evadiendo se pongan a régimen. Se pongan a régimen, básicamente, es una especie de puente de plata, una especie de moratoria de que aquel que no pagó se ponga a régimen porque sabe que va a venir la información y una vez que venga la información, si no está a régimen... y paga una multa y se recaude. Paga una multa. En dólares, claro. Sí, se recaude con la particularidad de no poder utilizar fondos locales, sino tener que utilizar los fondos no declarados para poder pagar esa multa. Exacto. Es una luz amarilla. A ver, veamos en realidad. Usted me dice que porque el Estado necesita dinero, vamos a admitir y vamos a exculpar al responsable de un delito y quizás las consecuencias por qué el Estado hoy no puede prestar los servicios. Yo creo que eso es de legitimar totalmente los preceptos constitucionales de igualdad ante la ley y la característica que tiene la tributación, que es la equidad, la no confiscatoriedad. Un tipo que evadió es un delincuente conforme a la ley argentina. Usted le va a dar un waiver a un delincuente para que pague el 10% de lo que tiene que pagar, teniendo, como dice el gobierno, la información para poder reclamarle en un juicio de ejecución fiscal el pago de todos los tributos adeudados. Me parece que estamos en una ínsula barataria también con esa interpretación. Acá, cuando usted llama un blanqueo es cuando tiene imposibilidad de detectar, pero cuando lo tiene detectado, como es la propaganda que hace el oficialismo, hay que caerle con todo el peso de la ley y no puede asimilarse a moratoria, porque moratoria significa pagar lo adeudado con un régimen de facilidades, o sea, quizá bonificación en alguna multa por alguna infracción fiscal y le da plazo. El blanqueo significa no pago casi nada y tengo el mismo tratamiento tributario que tiene un tipo que pagó toda su vida. Eso es lo bananero de la Argentina. Diputado, le quiero preguntar por el otro proyecto que estaría incluido en la próxima sesión, que es el de la digitalización de las historias clínicas. No sé si tiene alguna opinión formada sobre ese proyecto, ¿qué le parece? Sí. A ver. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Sí. El primer proyecto que se presenta sobre la materia obedece a una iniciativa del diputado mandato cumplido Alfredo Horacio Olmedo. Y surgió como una consecuencia de una anécdota personal de él, que se le enfermó el papá y estaba en un lugar distante, donde radica normalmente, donde estaba su médico de cabecera y no tenían datos de la historia clínica. Él lo presentó allá en su mandato finalizado en el año 2019. Yo lo volví a presentar y con gran satisfacción he visto que otro legislador lo presentó y tiene dictamen de comisión. A mí me parece muy bien, facilita la tarea médica de la salud pública y también de la privada. Seguramente van a salir algunos, esos extremistas, decir no, porque tener eso, que los datos personales, personalísimos, que conocer una enfermedad puede obstaculizar el desempeño de su tarea o conseguir trabajo. Tenemos que tener límites legales, pero debe primar la razonabilidad. Sí, pero supongo que también se va a acceder con una clave, no es que cualquiera va indiscriminadamente poder tener información. Se establece una protección de la ley de datos personales. Si le hackean el teléfono
si le hackean el teléfono a un auxiliar del presidente de la Corte, imagínense, no van a hackear la clave de la historia clínica. Bueno, está bien, Entonces, pero bueno, con hay ese que criterio tener- no se pero puede ¿dónde- legislar qué- cuál es el absolutamente nada, criterio? porque, digamos, Yo no también te estoy pueden... en contra. También te pueden robar la Yo estoy a SUBE favor. y no sé, o sea, te pueden pasar un montón de cosas, pero está bueno que exista la SUBE. Hay una diferencia entre los perjuicios que pueden tener con robar la SUBE y con el tema de la historia clínica. Pero yo estoy de acuerdo y abono y voy a apoyar ese proyecto porque facilita la labor de la salud pública y facilita la atención de una persona que está en necesidad. Sí, sí, Cuando sí. uno tiene problemas de salud, la necesidad no tiene límites legales, es una cuestión de tiempo y de urgencia en la y respuesta mismo por para- parte del Para eventuales situaciones de mala praxis, el hecho de poder unificar de una manera rápida qué fue de la historia clínica de esa persona. Por ejemplo, el caso de Lucio Dupuy, si se hubiera podido básicamente con un buscador en esa historia clínica determinar todas las veces que el nenito había ido a asistirse a a distintos centros médicos, también se hubiera ahorrado un montón de tiempo y tal vez hasta le hubieran salvado la vida, porque alguien hubiera unificado toda esa información y hubiera dicho: acá está pasando algo raro. Este nene se atendió por esto, en distintos lugares, casi de manera en simultáneo. Algo tendría que haber, algún resorte tendría que haber, evitado lo es que muy útil tristemente le en pasó. materia de administración de monodrogas, una persona que puede ser alérgica, tener... Claro. Eso es súper útil. Sí, Yo lo considero sí. súper útil, por eso para mí el beneficio está por sobre del riesgo de que hackeen una clave. Sí, 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 Entonces, sí. el beneficio, ¿dónde se mide la cantidad de vidas que se salvan? El hackeo de una clave puede significar una pérdida de la oportunidad laboral que después se podrá ser resarcida por la vía civil. Para mí es muy importante el proyecto y yo lo voy a apoyar si Bien. llegamos a tener quórum. Bien. Diputado Zapata, gracias por esta charla con nosotros. Muy amable. El agradecido, como siempre, soy yo y espero que termine muy bien el día. Igualmente usted, hasta la próxima. Bueno, nosotros ya nos acercamos a la primera pausa, si están todos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, claro. No, nadie ofrece No hay resistencia. objeciones. Perfecto. Entonces vamos a una pausa cortita y en un ratito seguimos con más de TV en esta primera edición. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con